Vamos a integrar hasta ahora a Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia. Actualmente es el decano de la Escuela de Política y las Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Ex viceministro, bienvenido a la noche. Y la primera pregunta que le quiero plantear a usted es si en este momento es factible que esos sectores que votaron por el no en ese plebiscito, esos sectores que están representados también en el Congreso y que tienen muchas reservas y muchas dudas y a la vez cuestionamientos frente a ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos, si esas consideraciones, esas observaciones, ahora sí serán tenidas en cuenta con este fallo de la Corte Constitucional o sencillamente seguirán primando las mayorías en el Congreso. Jefferson, buenas noches para usted, para todos los televidentes, para el senador Velasco. Doctor Charri, bueno, hay que recordar que es precisamente esa oposición, ese sector que triunfó en el plebiscito, en el no, el que impulsó la demanda contra este acto legislativo que acaba de decidir la Corte Constitucional. En ese sentido hay que anotarse como un triunfo de este sector el hecho de que la Corte Constitucional haya tenido en cuenta los argumentos del senador Iván Duque, quien había presentado esta demanda en agosto del año pasado. En ese sentido, pues sí se cuestiona uno, aunque el doctor Charri lo menciona con razón, que la decisión expresada por el presidente de la Corte es que esto tiene efectos hacia el futuro. La demanda fue presentada antes de la aprobación de la ley de amnistía y del acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz. Entonces, ahí hay una discusión jurídica muy profunda y es, aún cuando la demanda se presenta con anterioridad a esos actos y la Corte decide en este momento que no se debió aprobar de esa manera o que en el futuro no se deben aprobar, al menos crea una duda jurídica que se va a ver expresada en las próximas manifestaciones que haga de la Corte cuando estudie la exequibilidad de leyes como la de amnistía y la Justicia Especial para la Paz. Es decir, creo que la discusión jurídica no está cerrada. Creo que la Corte tendrá que explicar muy bien en el futuro sus fallos, especialmente cuando juzgue si es constitucional o no lo que fue aprobado y todavía no ha sido examinado por la Corte. Senador Velasco, diferentes sectores de oposición, específicamente en el Congreso, han celebrado esta decisión de la Corte Constitucional y han dicho que el Congreso dejó de ser una notaría donde sencillamente las mayorías aprobaban esos textos que eran redactados desde la Casa de Nariño, inclusive con influencia de las FARC. ¿Usted qué opina de esas consideraciones o, por ejemplo, de ese análisis que hacen ellos del significado que tiene este fallo constitucional? A ver, hablemos sobre el tema de la influencia de las FARC, porque a mí me parece importante en este debate hablar un poquito de la posverdad. Muchas mentiras, muchas veces repetidas, se vuelven verdad y eso no es serio en el debate. Mire cómo el propio gobierno sale a decir aceptamos y acatamos el fallo. Probablemente no lo compartimos, pero lo acatamos. Ese es el tono democrático en el que hay que llevar el debate nacional. Segundo, no nos olvidemos que aquí hay unos acuerdos de dos partes. Y las dos partes son, por un lado, el Estado colombiano representado en su gobierno, en unos voceros que hicieron una negociación, unos voceros que el presidente nombró en su potestad constitucional que lo podía hacer, incluso miembros activos y miembros retirados de la fuerza pública que aportaron muchísimo al proceso de paz, pero había otra parte. Y la otra parte era una guerrilla que estaba actuando, que llevaba más de 50 años en una guerra que nos ha causado muchísimos muertos. Vale la pena recordar que llevábamos cerca de 1.600 días sin una toma guerrillera por parte de las FARC, que el 31 de diciembre el hospital militar pasó sin un solo herido por el conflicto con las FARC, de manera que hemos salvado vidas con esta decisión. Entonces, esos acuerdos llegan al Congreso, se debaten, es notario, oiga esta cifra, 120 modificaciones en los 6 proyectos aprobados. Entre otras cosas, esos proyectos originalmente, muchos de ellos inclusive tuvieron audiencias en donde hubo una serie de modificaciones por parte de la propia sociedad civil. Ahora, es evidente que la oposición cogió un mejor peso. Y eso es democrático, y eso lo aceptamos, y eso nos parece
que está bien y bienvenido el debate político y coge un mejor peso porque de alguna manera, al quitarse la obligatoriedad del aval del gobierno para hacerle alguna modificación y la capacidad del veto del gobierno para hacer alguna modificación en los proyectos, los argumentos de la oposición cogerán más fuerza. Y eso hace parte de un debate, pero un debate que hemos tenido en los últimos años. A mí no me asusta, no me aterra el fallo. En estricto sentido me parece un fallo interesante. Me parece un fallo que comienza a cambiar ciertas líneas de pensamiento de la Corte Constitucional y convierte el debate de los acuerdos en lo que debe ser, no en el debate de dos abogados en un proceso judicial, sino el debate político del país. Y el debate político del país se da en el Congreso. ¿Qué opina usted, señor Ceballos, sobre este punto en particular que ha sido planteado por la oposición o por diferentes sectores en Colombia, que el Congreso estaba convertido en una notaría que sencillamente firmaba o por lo menos aprobaba a pupitrazos, dicen ellos, aquellos acuerdos o aquellas indicaciones que sencillamente redactaban las FARC y el gobierno nacional? Bueno, Jefferson, no es una opinión, es la realidad. Así fue diseñado este proceso y lo que comienza mal, termina mal. Ya hay 3 decretos dictados por el gobierno que han sido declarados inconstitucionales por la Corte y este fallo de la Corte, que considero muy acertado, confirma eso, confirma que en Colombia debe haber institucionalidad. Y vamos a ver cuál es la respuesta de las FARC. Hoy acabo de ver en una noticia que están en algo que ellos llaman una especie de sesión permanente en todo el país para ver cuál va a ser su reacción frente a esta decisión de la Corte Constitucional. Creo que la única reacción que puede tener las FARC es la misma reacción que el mismo senador Velasco está teniendo, acatar y respetar el fallo. Ellos prometieron en el momento en que se iba a hacer la refrendación de los acuerdos, que acatarían y respetarían el fallo de la Corte Constitucional y en ese momento, como la refrendación les convenía, lo acataron. Yo creo que debemos esperar mínimo ese acatamiento de las FARC en este momento y que no lo utilicen como una excusa para prorrogar términos, para prorrogar entrega de armas, y en eso difiero con respeto al senador Velasco, a quien le tengo gran aprecio, de que las FARC no se han desarmado. Queda una semana, hasta el 1 de junio tienen plazo para desarmarse y todavía quedan 900 caletas, no han entregado los niños, de los menores, y hay muchos incumplimientos. Entonces yo creo que lo mínimo que debemos esperar los colombianos es que las FARC también acaten el fallo de la Corte Constitucional y respeten esa decisión del más alto tribunal constitucional del país. Ya le doy la palabra al senador Velasco para que haga su derecho a réplica. Doctor Charri, ¿cuál es su opinión? Bueno, a mí me parece que el proceso fue diseñado con demasiado acento gubernamental, en el sentido de que el gobierno siempre ha llevado la batuta y quiso mantenerlo e incluso en el espacio legislativo. Y me parece que ese es un error de diseño que ahora, en buena hora, lo corrige la Corte Constitucional, permitiéndole al Congreso deliberar y introducir modificaciones y hacer debates a profundidad artículo por artículo. Desde ese punto de vista yo creo que se corrige un acentuado gubernamentalismo, presidencialismo que se da en el proceso de paz y que sigue existiendo en otros elementos. Por ejemplo, el presidente no solo tiene iniciativa privativa para presentar proyectos de ley y reformas constitucionales para la implementación, sino que además tiene facultades legislativas para expedir decretos con fuerza de ley. De manera que fue un proceso concebido desde la óptica exclusivamente gubernamental y que genera un desequilibrio entre las ramas del poder público. En cuanto a la reacción de las FARC, me parece equivocada. Si uno revisa los acuerdos, lo que se pretende es fortalecer la democracia, abrir los espacios de participación, permitir que se expresen las minorías. Eso es lo que está ocurriendo con la decisión de la Corte. Estamos permitiendo que el proceso se le apliquen los principios del acuerdo, en el sentido de que sea amplio, democrático, se respeten las minorías, se oigan las voces disidentes y haya decisiones ampliamente democráticas. Senador Luis Fernando Velasco, su opinión en la anterior respuesta, el ex viceministro Ceballos hacía una referencia a sus declaraciones. ¿Qué puede decir usted frente a esto? En estos debates, cuando uno dice mi buen amigo, que es mi buen amigo el doctor Ceballos, generalmente después de mi buen amigo viene un sablazo,
Pues mi buen amigo doctor Ceballos, yo quiero decirle que quienes vivimos en zonas en donde el conflicto ha estado permanente, entendemos que la guerra como guerra se ha terminado. No es lo mismo que le cuenten a uno la guerra a vivirla. No es lo mismo vivir en Toribío, en Argelia, en Jambaló, en Leiva, en Cumbitara, en Guapi, en López, en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico, Caquetá, que analizar la guerra desde acá. Claro, después de terminar la guerra sigue la construcción de la paz. Óigase bien, yo no digo la paz, yo digo la terminación de la guerra. Y a mí sí me parece que en esa terminación de la guerra han habido unos hechos que tenemos que reconocer. Yo escuché al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diplomático uruguayo, diciendo: estamos impresionados con lo que se ha logrado con el proceso de paz. Las FARC han entregado ya la ubicación de las caletas. Tenemos exactamente los sitios en donde están las caletas, pues hay que ir a recogerlas. Y 900 caletas no se recogen de la noche a la mañana, doctor Ceballos. Y las armas, el propio presidente del Consejo de Seguridad dice, bueno, ya están enlistadas. Hay un proceso de recolección de esas armas. Naciones Unidas en algunos casos ha fallado porque no ha ubicado los containers en donde van a estar las armas. Pero mire, de verdad, el mejor ejemplo de una voluntad que es evidente es la entrega del listado que ya tiene la registraduría de todos los guerrilleros. Ya están concentrados en unas zonas. Una guerrilla que entrega el listado de su gente y que se concentra, es una guerrilla que evidentemente quiere acabar esa guerra. Claro, hay críticas. Me parece que la reacción frente al fallo de la Corte Constitucional pudo ser un poco más ponderado, pero también yo entiendo a una guerrilla que dice, un momentico, es que yo negocié con el Estado. ¿Y qué es lo que está pasando allá? Pues tienen derecho a preguntar. ¿Y cuál es nuestra obligación? Pues explicarles, mire señores, se va a legitimar incluso más los acuerdos, ahí va a haber mayor debate. Esperamos que el Centro Democrático presente sus observaciones y en las votaciones a cambio de retirarse vote, sí o no, pero vote. O sea, se enriquece el debate político. Yo sí creo que este proceso, con todas sus dificultades, ha entregado unos resultados interesantes. El resultado más interesante es que por efecto de la guerra con las FARC, hace más de 1000 días que no hay muertos. Senador. Y una sola vida que se salve es muy importante. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos voy con Miguel Ceballos, que me está pidiendo también la palabra en ese importante debate que ha generado la decisión que toma la Corte Constitucional. Hoy les estamos preguntando precisamente a ustedes, nuestros televidentes, ¿qué piensan ustedes sobre esta decisión que toma el Alto Tribunal de la Justicia sobre el Fast Track? Vamos a leer algunas de sus opiniones que nos llegan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Francisco dice lo siguiente: con este fallo en derecho, la Corte Constitucional no solo busca recuperar la independencia entre poderes, sino también su credibilidad. Sergio dice lo siguiente: por fin un fallo que le recuerda a Santos que él no está por encima de la Constitución. Uno más, leamos este de Anderson, dice: Corte tiene autonomía para desarticular Fast Track, pero hay que buscar otros medios para sacar adelante el proceso. No se puede retroceder. Opinión de nuestros televidentes, ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.